Hola, hola, mi seriu copyright filos turcos. CEU superíndice 3 moestu UDN? Espero que genial y listos para un maratu superíndice 3 en con diéresis copyright pico de series turcas. Si son como yo, saben que a veces no tenemos tiempo para engancharnos con una serie de 100 capítulos, ¿verdad? Por eso, hoy les traigo una selección superíndice 3N cuidadosamente curada de las 10 mejores series turcas cortas, esas joyitas que puedes devorar en un fin de semana y que te dejaru, N con ganas de mood ese su. Hoy vamos a descubrir esas historias intensas, llenas de drama, romance y por supuesto, ese toque turco que tanto nos gusta. Asu que preparen las palomitas, abrúguense bien y a como superíndice 3 dens porque este maratu superíndice 3N de 14 capítulos, aproximadamente, es tú por comenzar. Pero antes de que nos sumerjamos en este universo de galanes turcos y tramas adictivas, quiero pedirles un favor pido, si son nuevos por AQU, o si ya son parte de esta gran familia pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Denle clic al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de recomendaciones, noticias y análisis sobre el mundo de las series turcas. Ya saben que AQ encontrar UN su dosis semanal de drama y pasiu superíndice 3N. Asu que vamos, no se queden atrur ese. Y ahora vamos al grano. Preparen sus corazones porque estas series turcas cortas son una verdadera montaña más menos a rusa de emociones. Vamos a empezar con una que si bien es un poco mood S larga que las de mood S, merece totalmente estar en esta lista por su intensidad y actuación superíndice 3N impecable. Se trata de *** etos o Birbas Kadir en turco que significa algo diferente ***. Esta serie de Netflix explora la vida de un grupo diverso de personas en Estambul que, a pesar de sus diferentes orígenes y creencias, se encuentran conectados a trabu copyright, S de una sicu superíndice 3 loga. Es una serie que te hace reflexionar sobre la religión superíndice 3N, la clase social, la identidad y los prejuicios. Tiene una fotografía preciosa, unas actuaciones increíbles y una historia que te atrapa desde el primer minuto. Aunque tiene 8 capítulos, cada uno es una pequeña más menos a película. Etos con su título original Birbakadr, es mucho más que una serie turca, es un espejo de la sociedad contemporánea turca, un análisis profundo y perspicaz de las complejidades culturales, religiosas y sociales que coexisten en Estambul. La serie no se limita a mostrar la diversidad, sino que explora las tensiones, los prejuicios y los puntos de encuentro que surgen entre personas de diferentes orígenes. El personaje central, Merim, una joven ama de casa de origen rural y con fuertes convicciones religiosas, busca ayuda psicológica para lidiar con desmayos inexplicables. A través de sus sesiones con Peri, una psicóloga cosmopolita y secular, se abre un diálogo entre dos mundos aparentemente irreconciliables. La serie teje una red de personajes interconectados, cada uno con sus propias luchas y contradicciones. Hay una familia kurda que enfrenta el racismo y la discriminación, un hombre adinerado que lucha con su identidad sexual, y una actriz famosa que lidia con la presión de la fama y la soledad. Lo que hace que Etos sea tan impactante es su honestidad y su falta de juicios. La serie no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas. En cambio, invita al espectador a reflexionar sobre sus propios prejuicios y a cuestionar sus propias creencias. La fotografía es exquisita, capturando la belleza y la crudeza de Estambul en igual medida. La banda sonora es sutil y emotiva, realzando la atmósfera melancólica y reflexiva de la serie. Pero sobre todo son las actuaciones las que elevan a Etos a otro nivel. El elenco es excepcional, cada actor encarnando a su personaje con una autenticidad y una profundidad asombrosas. La serie generó un gran debate en Turquía, tanto por su representación de la religión como por su crítica a la desigualdad social. Algunos la elogiaron por su valentía y su honestidad, mientras que otros la criticaron por considerarla divisiva y polarizante. Independientemente de la opinión de cada uno, Etos es una serie que te hará pensar, que te emocionará y que te dejará una huella duradera. Es una obra maestra de la televisión turca que merece ser vista y discutida. La siguiente en la lista es una serie que mezcla el drama con el thriller psicológico superíndice 3 Hico, y que te mantendrá al borde de tu asiento, ***fi****. Esta producción superíndice 3N, también copyright N disponible en algunas plataformas online,
sigue la historia de un famoso superíndice 3 logo que se obsesiona con una joven bailarina y decide manipular su vida y la de su entorno. Con solo 12 episodios divididos en 3 temporadas, Fi es una serie visualmente impactante, con una banda sonora envolvente y unas actuaciones que te dejaron sin aliento. Además, tiene un final que te hará pensar durante 2 prepu, rense para la adicción superíndice 3N. Fi, adaptada de la trilogía de novelas de Azra Cohen, es un viaje oscuro y retorcido a la mente de Cam Mañay, un renombrado psicólogo y profesor universitario. Pero detrás de su fachada de hombre culto y exitoso, se esconde una personalidad narcisista y manipuladora, consumida por una obsesión enfermiza con Duru, una joven y talentosa bailarina. La serie se desarrolla en Estambul, mostrando una cara de la ciudad menos turística y más enfocada en los círculos intelectuales y artísticos. La ambientación es sofisticada y elegante, reflejando el estilo de vida lujoso de los personajes principales. Sin embargo, debajo de esta superficie brillante, se esconden secretos oscuros y deseos reprimidos. La obsesión de Cam por Duru lo lleva a manipular cada aspecto de su vida, infiltrándose en su círculo de amigos, influyendo en sus decisiones y sembrando la discordia en sus relaciones. Utiliza sus conocimientos de psicología para leer a las personas, explotar sus vulnerabilidades y controlarlas a su antojo. La serie explora temas como la manipulación, el poder, la obsesión, la ambición y la búsqueda de la perfección. Lo que hace que Fi sea tan adictiva es su ritmo frenético y su constante tensión. Cada episodio revela nuevos secretos y giros inesperados, manteniendo al espectador en vilo hasta el final. Las actuaciones son impecables, con Serine y Sarkaya interpretando a Duru con una vulnerabilidad y una fuerza que la hacen creíble y conmovedora. Mehmet Günsur, por su parte, ofrece una interpretación escalofriante de Cam Mañay, mostrando su lado oscuro y perturbador sin caer en clichés. La serie también destaca por su banda sonora, que crea una atmósfera inquietante y envolvente. La música acompaña perfectamente las escenas de tensión y suspenso, aumentando la sensación de malestar y paranoia. El final de Fi es controvertido y ambiguo, dejando al espectador con más preguntas que respuestas. Sin embargo, esta ambigüedad es precisamente lo que hace que la serie sea tan memorable y que siga siendo objeto de debate entre los fans. Fi es una serie que te hará cuestionar la naturaleza humana y que te dejará pensando durante días sobre los límites del poder y la obsesión. Cambiando un poco de copyright nero, vamos con una comedia romántica que te robaru del corazu superíndice 3N, ***erkenci kwai, opu jaro madrugador, ***. Aunque esta serie es larga en su versión superíndice 3N original, hay versiones resumidas y editadas que condensan la historia principal en menos capítulos. La historia sigue a Sanem, una joven menos que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible, pero su relación superíndice 3N se veru complicada por intrigas, secretos y malentendidos. Erkenci kwai es una serie ligera, divertida y llena de química, perfecta para pasar un buen rato y suspirar con los protagonistas. Erkencicus, es una bocanada de aire fresco dentro del panorama de las series turcas. Alejándose de los dramas intensos y las intrigas palaciegas, esta comedia romántica nos transporta a un mundo de sueños, aspiraciones y, por supuesto, mucho amor. La serie se centra en Sanem Aydin, una joven ingenua y creativa que trabaja en la tienda de comestibles de su padre en un barrio modesto de Estambul. Sanem sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo, pero se siente atrapada por las expectativas de su familia y la tradición. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem acepta un trabajo en una prestigiosa agencia de publicidad llamada Erkencicus, donde conoce a Kandibit, un fotógrafo carismático y aventurero que regresa a Estambul para hacerse cargo de la empresa familiar. Khan es todo lo que Sanem no es, un hombre de mundo, seguro de sí mismo y con una pasión por la libertad. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, surge una atracción irresistible entre ellos. La química entre Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, y Can Yaman, quien interpreta a Khan, es palpable y contagiosa. Su romance en pantalla es creíble y conmovedor, haciendo que el espectador se enamore de ellos junto con ellos. La serie está llena de momentos divertidos y románticos, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Pero Erkencicus también tiene su lado dramático.
La relación entre Sanem y Can se ve complicada por intrigas, secretos y malentendidos. La exnovia de Can, Polen, una mujer ambiciosa y manipuladora, intenta sabotear su relación. Además, Sanem esconde un secreto que podría destruir su romance con Can. A pesar de los obstáculos, Sanem y Can luchan por su amor. Aprenden a confiar el uno en el otro, a superar sus miedos y a aceptarse tal como son. Erkenzikus es una serie que celebra el amor verdadero, la amistad y la importancia de seguir tus sueños. Es una serie ligera y entretenida, pero también tiene un mensaje positivo e inspirador. Es perfecta para ver un fin de semana y dejarte llevar por la magia del romance. Ahora, prepúnrense para un drama istu superíndice 3 rico con tintes de acción superíndice 3N y fantasua, muteallem YZYL, causem, o el siglo magnífico, causem ***. Esta serie, secuela de la famosa El siglo magnífico, narra la vida de Kausem Sultán, una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Atrabu copyright S de intrigas palaciegas, luchas de poder y romances prohibidos, Kausem nos sumerge en un mundo de opulencia, ambiciu superíndice 3N y traición superíndice 3N. Si bien la serie original es extensa, pueden encontrar versiones editadas que se centran en los momentos clave de la historia de Kausem, ofreciendo una experiencia concisa y emocionante. ***mutesem YZYL, Cosem ***, o El siglo magnífico, Cosem, nos transporta de nuevo al fascinante y despiadado mundo del Imperio Otomano, centrándose esta vez en la vida de Cosem Sultán, una figura histórica clave que gobernó tras bambalinas durante gran parte del siglo XVII. Si bien el siglo magnífico original se centraba en el reinado de Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, Cosem explora un periodo posterior, marcado por la inestabilidad política y la lucha por el poder entre las diferentes facciones de la corte otomana. La serie comienza con la llegada de Anastasia, una joven griega secuestrada y enviada al harén del sultán Ahmed, y Anastasia, rebautizada como Mapeiker y posteriormente como Cosem, rápidamente se gana el favor del sultán y se convierte en una de las figuras más influyentes del imperio. A lo largo de su vida, Cosem demuestra una inteligencia, astucia y ambición sin igual, utilizando todos los medios a su alcance para proteger a sus hijos y asegurar su lugar en el trono. La serie explora las complejidades del poder en el Imperio Otomano, mostrando las intrigas palaciegas, las alianzas cambiantes y las brutales luchas por el control. Cosem debe enfrentarse a enemigos poderosos, tanto dentro como fuera del harén, incluyendo a otros miembros de la familia real, a los visires y a las potencias extranjeras que buscan debilitar el imperio. Cosem destaca por su producción impecable con vestuarios lujosos, escenarios grandiosos y una atención al detalle que transporta al espectador al siglo XVII. Las actuaciones son sólidas, con Beren Saat interpretando a una joven Cosem con una mezcla de inocencia y determinación, y Nurgul Yeşilkay asumiendo el papel en su etapa adulta, mostrando la astucia y la fuerza de una mujer que ha aprendido a sobrevivir en un mundo despiadado. Si bien la serie original es extensa, con 2 temporadas y un gran número de episodios, las versiones editadas y resumidas ofrecen una manera más accesible de disfrutar de la historia de Cosem Sultán, centrándose en los momentos clave de su vida y en las intrigas palaciegas más relevantes. Para aquellos que disfrutan de los dramas históricos con un toque de acción y romance, Mutesem YZYL, Cosem, es una opción imperdible. Volviendo a los dramas contemporáneos, les recomiendo ***Asillet, o Persona ***. Esta miniserie de 12 capítulos cuenta la historia de Agabeyoglu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para cometer crímenes y vengar los abusos que presenció superíndice 3 en su juventud. Con una narrativa inteligente, una puesta en escena cuidada y una actuación superíndice 3N magistral de Aluk Bilginer, Persona, es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la memoria y la naturaleza humana. Es oscura, perturbadora, pero absolutamente fascinante. Sasillet, es mucho más que una serie de crímenes, es un viaje introspectivo a la mente de un hombre que lucha contra la pérdida de su memoria mientras busca la redención. Agabeyoglu, interpretado magistralmente por Aluk Bilginer, es un jubilado que recibe un diagnóstico de Alzheimer. Con el tiempo escapándose de sus manos y la memoria desvaneciéndose, Aga decide tomar la justicia por su mano y vengar los abusos que presenció en su juventud. La serie se desarrolla en Estambul, mostrando una ciudad llena de contrastes, desde los barrios más humildes hasta los rincones más lujosos.
La fotografía es oscura y melancólica, reflejando el estado mental de Aga y la atmósfera sombría de la serie. La narrativa es compleja y no lineal, saltando entre el presente y el pasado para revelar los secretos y traumas que atormentan a Aga. A medida que Aga comete sus crímenes, la serie explora temas como la justicia, la venganza, la memoria, la identidad y la naturaleza humana. ¿Es justificable tomar la ley por tu mano cuando el sistema falla? ¿Puede una persona redimirse por sus pecados pasados? ¿Qué nos define como individuos, nuestros recuerdos o nuestras acciones? Sassy es una serie que te obliga a cuestionar tus propias convicciones y a reflexionar sobre la complejidad de la moralidad. La actuación de Alok Bilginer es simplemente excepcional, transmitiendo la fragilidad, la determinación y la locura de Aga de una manera conmovedora y creíble. Bilginer ganó el premio Emmy Internacional al mejor actor por su papel en Sassy, convirtiéndose en el primer actor turco en recibir este prestigioso galardón. La serie también destaca por su guión inteligente y bien escrito, que teje una trama intrincada y llena de giros inesperados. Cada episodio revela nuevas pistas y secretos, manteniendo al espectador enganchado hasta el final. Sassy es una serie oscura y perturbadora, pero también es una obra de arte que te dejará pensando durante días sobre los temas que plantea. Es una de las mejores series turcas de los últimos años y una joya que merece ser descubierta. Si buscan algo ese ligero y divertido, no se pueden perder **Ufak Tefekcinayetler, o Pequeu más menos os asesinatos **. Esta serie sigue la historia de 4 amigas de la infancia que se reencuentran aún más menos os despu copyright, y se ven envueltas en una serie de intrigas, secretos y traiciones que culminan en un asesinato. Con un tono iru superíndice 3 Nico y un guión ingenioso, Pequeu más menos os asesinatos, es una serie adictiva que te mantendrá enganchado hasta el final. Aunque Tambiu copyright NS es larga en su versión superíndice 3N original, pueden encontrar resúmenes y ediciones que condensan la trama principal en menos capítulos. **Ufak Tefekcinayetler **, traducida como Pequeños asesinatos, es un drama de misterio y venganza con un toque de comedia negra que te enganchará desde el primer episodio. La serie se centra en 4 amigas de la infancia, Oya, Merve, Arzu y Pelin, quienes se reencuentran años después en un exclusivo barrio residencial de Estambul. Oya, una ginecóloga exitosa, regresa a Estambul después de años de ausencia para vengarse de Merve, Arzu y Pelin, quienes la humillaron y la acusaron falsamente de un delito en el instituto, arruinando su reputación y obligándola a abandonar la ciudad. Merve, Arzu y Pelin son ahora mujeres ricas y poderosas, casadas con hombres influyentes y viviendo una vida de lujo y apariencias. Sin embargo, debajo de esta fachada perfecta, se esconden secretos oscuros, rivalidades y traiciones. A medida que Oya se infiltra en su círculo social, la serie se convierte en un juego de gato y ratón, con cada una de las mujeres tratando de superarse y sabotearse mutuamente. La tensión aumenta a medida que se revelan secretos del pasado y se cometen nuevos errores. La serie culmina con un asesinato, dejando al espectador preguntándose quién es la víctima y quién es el culpable. Ufak Tefekcinayetler destaca por su guión ingenioso y sus personajes complejos y bien desarrollados. Las 4 protagonistas son mujeres fuertes e inteligentes, pero también son egoístas, manipuladoras y capaces de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren. La serie explora temas como la amistad, la venganza, la envidia, el poder y la superficialidad de la sociedad moderna. El tono irónico y la comedia negra añaden un toque ligero a la serie, haciendo que sea entretenida y adictiva. Las actuaciones son excelentes, con las 4 actrices principales ofreciendo interpretaciones memorables. Si te gustan las series de misterio con personajes femeninos fuertes y tramas llenas de giros inesperados, Ufak Tefekcinayetler es una opción que no te decepcionará. Para los amantes del romance con un toque de misterio, les recomiendo *** Menagerim y Ara, o Kalmaya Gent ***. Esta serie adaptación superíndice 3N de la serie francesa Dix%, sigue la vida de 4 agentes de talentos que trabajan en una agencia de representación superíndice 3N de actores en Estambul. Atrabu copyright S de situaciones CU superíndice 3 micas y dramúticas, la serie nos muestra el mundo del espectáculo desde adentro con cameos de famosos actores turcos que se interpretan a sí mismos. Kalmaya Gent es una serie entretenida, inteligente y llena de encanto, perfecta para pasar un buen rato y conocer un poco sobre la industria del entretenimiento turco.
Menajerimi Ara la versión turca de Dix Pourcent, es una joya televisiva que nos abre las puertas del glamuroso y caótico mundo de la representación de actores en Estambul. La serie sigue la vida de 4 agentes de talentos, cada uno con su propia personalidad y estilo, que trabajan en una agencia de representación llamada Ego Agency. Kra, el veterano y astuto director de la agencia; Dikle, una joven ambiciosa que sueña con triunfar en el mundo del espectáculo; Feris, una agente talentosa y apasionada que lucha por equilibrar su vida personal y profesional; y Nar, un agente carismático y mujeriego que siempre está buscando la próxima gran estrella. A través de situaciones cómicas y dramáticas, la serie nos muestra los desafíos y las recompensas de ser un agente de talentos. Los agentes deben lidiar con egos inflados, demandas extravagantes, crisis de imagen y las constantes presiones de la industria. Además, deben mantener a sus clientes felices y conseguirles los mejores trabajos posibles. Lo que hace que Menajerimi Ara sea tan especial es su mezcla única de comedia, drama y realismo. La serie no tiene miedo de mostrar el lado oscuro del mundo del espectáculo, pero también celebra la creatividad, la pasión y el talento de los actores. Además, la serie cuenta con cameos de famosos actores turcos que se interpretan a sí mismos, añadiendo un toque de autenticidad y sorpresa. Menajerimi Ara es una serie entretenida, inteligente y llena de encanto que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la ambición y el éxito. Es una serie perfecta para aquellos que disfrutan del cine y la televisión, y que quieren conocer un poco más sobre la industria del entretenimiento turco. Ahora, prepárense para un drama familiar conmovedor con Batam Sensin, o Eres mi patria ***. Esta serie, ambientada durante la Guerra de Independencia de Turquía, cuenta la historia de una familia dividida por el conflicto. Cevdet, un valiente soldado, es obligado a trabajar como espía para el enemigo, mientras que su esposa Azize lucha por sobrevivir y proteger a sus hijos en medio del caos. Eres mi patria es una serie intensa, emocionante y visualmente impactante, que te hará reflexionar sobre el amor, la lealtad y el sacrificio. Al igual que otras series largas, busquen las versiones resumidas si prefieren una experiencia corta. Batam Sensin es un drama histórico que te transportará a una época turbulenta de la historia turca, la Guerra de Independencia. La serie narra la historia de Cevdet, un valiente oficial otomano que lucha con honor en el frente de batalla. Sin embargo, tras una serie de eventos trágicos, Cevdet se ve obligado a tomar una decisión impensable: convertirse en espía para las fuerzas griegas que ocupan Esmirna, la ciudad donde vive su familia. Mientras Cevdet lucha por mantener su tapadera y proteger a su país desde dentro, su esposa Azize, una enfermera abnegada, lucha por sobrevivir y criar a sus 3 hijos en medio del caos y la incertidumbre de la guerra. Azize cree que su marido ha muerto en combate, pero el destino les tiene preparada una dolorosa sorpresa. Batam Sensin es una serie intensa y emocionante que explora temas como el amor, la lealtad, el sacrificio, la traición y el patriotismo. La serie te hará reflexionar sobre el precio de la guerra y las decisiones difíciles que deben tomar las personas en tiempos de crisis. Las actuaciones son excelentes, con Alit Ergenç y Bergüzar Korel ofreciendo interpretaciones conmovedoras y creíbles como Cevdet y Azize. La serie destaca por su producción impecable con vestuarios auténticos, escenarios realistas y una cinematografía impresionante que captura la belleza y la brutalidad de la guerra. Si te gustan los dramas históricos con personajes complejos y tramas llenas de giros inesperados, Batam Sensin es una opción que te mantendrá enganchado hasta el final. Si les gustan las historias de amor prohibido y venganza, no se pueden perder ***Intikam, o Venganza ***. Esta serie adaptación superíndice 3N de la serie estadounidense Revenge sigue la historia de Yağmur Özden, una joven que regresa a Estambul para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre. Con una trama llena de giros inesperados, personajes complejos y un ritmo trepidante, Venganza es una serie adictiva que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo. También copyright N existen versiones cortas que condensan la trama principal. Intikam la adaptación turca de la exitosa serie estadounidense Revenge nos presenta la historia de Yağmur Özden, una joven decidida a vengar la injusticia que sufrió su padre. Años atrás, Adil Özden, un empresario exitoso y filántropo, fue acusado falsamente de un crimen que no cometió y enviado a prisión, donde murió.
Yağmur, quien creció creyendo que su padre era culpable, descubre la verdad sobre su inocencia y decide regresar a Estambul bajo una nueva identidad para vengarse de las personas que conspiraron contra su padre y destruyeron su vida. La serie se desarrolla en un lujoso barrio costero de Estambul, donde Yağmur se infiltra en la alta sociedad y comienza a ejecutar su plan de venganza. A medida que Yağmur se acerca a sus objetivos, se enfrenta a dilemas morales y emocionales. Se enamora de Emir Arsoy, el hijo del principal responsable de la caída de su padre, y debe decidir si su amor es más fuerte que su sed de venganza. Intikam es una serie adictiva y llena de suspenso que te mantendrá al borde de tu asiento. La serie destaca por su trama intrincada, sus personajes complejos y sus giros inesperados. Beren Saat ofrece una actuación convincente como Yağmur, mostrando su determinación y su vulnerabilidad. Si te gustan las historias de venganza con un toque de romance y drama, Intikam es una opción que no te decepcionará. Y para cerrar con broche de oro, les recomiendo **Kuzey Güney**. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos, Kuzey y Güney, que son muy diferentes entre sí y que se enamoran de la misma mujer. Un accidente trágico cambiará sus vidas para siempre, obligándolos a enfrentarse a sus propios demonios y a luchar por el amor y la redención. Superíndice 3N. Kuzey Güney es una serie intensa, emocionante y con unas actuaciones memorables, que te hará llorar, reír y reflexionar sobre la importancia de la familia y el perdón. Superíndice 3N. Busquen las ediciones resumidas para disfrutarla en un maratón. Superíndice 3N Mood ese corto. Kuzey Güney que literalmente significa norte-sur, es un drama familiar que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la complejidad de las relaciones entre hermanos. La serie narra la historia de Kuzey y Güney Tekinolu, dos hermanos que son polos opuestos en personalidad y carácter. Kuzey es impulsivo, rebelde y apasionado, mientras que Güney es responsable, ambicioso y calculador. Ambos hermanos se enamoran de Cemre, una joven hermosa e inteligente que pone a prueba su lealtad y su amor fraternal. Un accidente trágico cambia sus vidas para siempre, obligándolos a enfrentarse a sus propios demonios y a asumir la responsabilidad de sus actos. Kuzey asume la culpa por el accidente para proteger a Güney, lo que lo lleva a pasar varios años en prisión. Cuando Kuzey sale de la cárcel, debe enfrentarse a las consecuencias de sus actos y tratar de reconstruir su vida. La relación entre los hermanos se vuelve tensa y complicada, llena de resentimiento, culpa y amor incondicional. Kuzey Güney es una serie intensa y emocional que explora temas como la familia, el amor, el sacrificio, la redención y el perdón. Las actuaciones son memorables con Kwantatl y Bura Gulsoy ofreciendo interpretaciones poderosas y conmovedoras como Kuzey y Güney. La serie te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia y la necesidad de perdonar y ser perdonado. Kuzey Güney es una serie que te dejará una huella duradera y te hará apreciar aún más los lazos familiares. Y bueno, mis queridos Seriu Copyright filos turcos, esa ha sido nuestra selección Superíndice 3N de las 10 mejores series turcas cortas para un maratón. Superíndice 3N imperdible. Hemos viajado a Trabu Copyright S de dramas familiares, comedias románticas, thrillers psicolus. Superíndice 3 ricos y hasta dramas istu. Superíndice 3 ricos, todo con el sello inconfundible de la televisión. Superíndice 3N turca. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Superíndice 3N y que disfruten mucho View Copyright Ndola. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les sea útil para encontrar su Superíndice 3 Sima Obsesiu. Superíndice 3N turca. Recuerden que todas estas series están disponibles en diferentes plataformas de streaming, así que no tienen excusa para no verlas. Ahora, CU Copyright, denme en los comentarios CU, L de estas series les gusta. Superíndice 3 Mur S CU. L les llama la atención. Superíndice 3N y si tienen alguna otra recomendación. Superíndice 3N de serie turca corta que deberíamos incluir en una Superíndice 3 Sima lista. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos Seriu Copyright filos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 simos vídeos. Recuerden que aquí encontrarán siempre las mejores recomendaciones, noticias y análisis sobre el mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan.
Hasta la Pro Superíndice 3 Sima y que tengan un feliz Maratu Superíndice 3N de series turcas.